El curso lo vamos a retomar entonces a partir de la teoría espectral de operadores compactos, recordando de manera bien sucinta los primeros puntos que vimos. Entonces, el primer punto fue introducir un poquito de vocabulario asociado a un operador lineal continuo operando de un espacio de banda E en sí mismo. Entonces, R o C lo dividimos en dos partes. Primero, lo que llamamos la resolvente y el complemento, que es lo que se denomina el espectro del operador. Entonces, la primera separación gruesa es resolvente-espectro. La resolvente están aquellos números reales o complejos, dependiendo si estamos trabajando en R o en C, tales que T menos lambda I es biyectivo. Y el espectro es cuando T menos lambda I no es biyectivo. ¿De acuerdo? Ahora, como estamos con operadores continuos, lineales, continuos, si lambda está en el espectro, perdón, en la resolvente, entonces T menos lambda I es invertible y por el teorema de la inversa continua, la inversa también es continua. Ese es un punto que hay que retener para más adelante, porque en caso de que el operador T sea un operador no acotado, T menos lambda I a la menos 1 podría no ser invertible, ¿ya? O sea, podría no ser, la inversa podría no ser continua. Así que hay que tener que agregar esa hipótesis en la definición de resolvente. Pero por ahora, siempre T menos lambda I, al ser invertible, es continuo. Bueno, y ahora cuando estamos en el espectro, hicimos una nueva separación y vamos a considerar tres partes dentro del espectro. Una son los valores propios, que corresponde al caso en que T menos lambda I no es inyectivo, ¿de acuerdo? Entonces eso es un grupo de lambdas que se denominan los valores propios, ¿de acuerdo? Y después, ¿qué pasa cuando T menos lambda I es inyectivo? ¿De acuerdo? Pero por supuesto estamos en el caso en que T menos lambda I no es biyectivo, porque estamos dentro del espectro. O sea, necesariamente T menos lambda I no es sobreyectivo. ¿De acuerdo? Pues estamos en el caso en que T menos lambda I no es sobreyectivo. Y ahí volvemos a separar en dos casos. Un caso en que la imagen es densa en E y el caso en que la imagen no es densa en E. Si la imagen es densa en E, entonces vamos a decir, pero por supuesto no es igual a ella, entonces vamos a decir que estamos en el espectro continuo, y si no, vamos a decir que estamos en el espectro residual. Entonces, lo que uno hace es que R lo descompone en principio como la resolvente de T unión disjunta con el espectro de T. Y ahora, el espectro de T lo descompone en tres cosas. Están los valores propios de T, unión el espectro continuo de T, unión disjunto con el espectro residual de T. ¿De acuerdo? Bueno, aquí T menos lambda I no es inyectivo, o sea, el ket de T menos lambda I es distinto del cero. Ahora, aquí el ket es cero, pero la imagen es distinta de E, ¿no es cierto? La imagen de T menos lambda I. Entonces aquí la imagen, en el espectro continuo, la imagen
de t menos lambda i densa, y acá la imagen de t menos lambda i no es densa. O sea, es un subconjunto estricto. ¿De acuerdo? Este es el espectro continuo y el espectro residual. ¿De acuerdo? Bueno, la fenomenología que aparece aquí marca inmediatamente la diferencia entre la dimensión finita y la dimensión infinita. Puesto que en dimensión finita, toda esta zona de aquí, ¿no es cierto?, se reduce exclusivamente a los valores propios. Y la razón de ello es que en dimensión finita el ker, ¿no es cierto?, es igual a 0, o sea, el operador es inyectivo, sí, solo sí es sobreyectivo y sí, solo sí lambda está en la resolvente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la negación de esas tres cosas, que sería el caso de estar en el espectro, es equivalente a decir que o bien esto es distinto de 0 o bien la imagen es distinta de E. ¿Ok? Y por lo tanto, en dimensión finita, el espectro se reduce a los valores propios. Ahora, un ejemplo bien interesante que vimos es el operador shift, que es un operador que vive en dimensión infinita, ¿no es cierto?, y que lo que hace es correr en una posición, una sucesión, por ejemplo, de L2, y poner un 0 en la primera posición. Entonces, ese operador, lo interesante que tiene es que es inyectivo, pero no es sobreyectivo, cosa que en dimensión finita no se puede nunca tener. Y por lo tanto, no tiene espectro, no tiene valores propios, no tiene espectro continuo, pero sí tiene espectro residual. ¿De acuerdo? Bueno, ese es más o menos lo que alcanzamos a introducir de vocabulario y ver algunos ejemplos de cómo este vocabulario se aplica en dimensión infinita y cómo, ¿no es cierto?, la dimensión infinita comienza a presentar fenomenología que no se recupera en dimensión finita. Bueno, entonces ahora lo que vamos a comenzar observando es lo siguiente. Comencemos a observar que una pequeña proposición, digámoslo así, una propiedad muy simple del espectro para operadores lineales continuos. Entonces, si T es un operador lineal continuo de un espacio de Banach en un espacio de Banach E, entonces el espectro de T, cuando lo miramos en R o en C, siempre es compacto, es un subconjunto compacto, o sea, es cerrado y acotado, ¿no es cierto?, en R. Y además, esto es lo interesante, el espectro de T es un subconjunto del intervalo menos norma de T, norma de T. ¿De acuerdo? Ahora, si estamos trabajando en C, lo que ocurre es que el espectro de T es un subconjunto del disco o bola en C de centro cero y radio norma de T. ¿De acuerdo? Para esas dos cosas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el resultado que vale solo con los operadores continuos. Cuando uno llega a operadores que no son continuos, o
sea, operadores no acotados, esta situación ya no existe. Y lo que ocurre es que el espectro puede estar distribuido a lo largo de todo R, ¿no es cierto? Y por eso uno puede hablar de, por ejemplo, altas frecuencias, bajas frecuencias, etc. Cosa que para los operadores continuos no se puede hablar de ello, ¿ya? Porque siempre todo ocurre, la parte espectral, el análisis espectral está todo concentrado, se fijan ustedes, en un intervalito en torno al origen. O sea, todo es baja frecuencia, si ustedes quieren, todo está bajo control. ¿De acuerdo? Bueno, demostremos esta proposición que nos permite ir ya jugando un poco con teoría espectral. Entonces, nos vamos a ver, lo que vamos a probar en realidad es que si uno está fuera de este intervalo, menos norma de t, norma de t, entonces estamos en la resolvente. Entonces, sea lambda en R con módulo de lambda mayor que la norma de t, o sea, estamos fuera de ese intervalo, y probemos que lambda está en la resolvente de t. Eso es lo primero que vamos a probar. Ahora, lo segundo que vamos a probar es que la resolvente es un conjunto abierto. Entonces, para demostrar que alguien está en la resolvente, consideremos el operador t menos lambda i y probemos que para todo Fn la ecuación t menos lambda identidad veces u igual f, una ecuación funcional en E, ¿no es cierto? O sea, encontrar u, ¿no es cierto?, tal que t menos lambda i u es igual a f, siempre posee solución única. Porque si así fuese, ¿no es cierto?, si es que esta ecuación que estamos viendo acá, t menos lambda i u es igual a f, siempre posee una única solución u, lo que está diciendo es que t menos lambda i es inyectivo y además es sobreyectivo. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? Sí, Sí, y la única solución sería, bueno, sería t menos lambda i a la menos 1 aplicado a f. ¿Está claro? La única solución. Y por lo tanto, t menos lambda i sería evidentemente invertible. Y que sería, la inversa es simplemente la aplicación que a f hace corresponder la única solución de esa ecuación. Ahora bien, esta ecuación, si módulo de lambda es mayor que la norma de t, se puede resolver usando teorema punto fijo de Banach. Entonces, ahora, siempre posee solución única y esto es consecuencia del teorema de punto fijo de Banach. Aplicado a él, aplicado en I, a la, aplicado en E, a la función t menos lambda identidad con
lambda tal que módulo de lambda mayor que norma de t. ¿De acuerdo? Ahora, esta función con norma, que es una contracción estricta, pues, fíjense ustedes, si uno toma norma de t menos lambda y u menos t menos lambda y b, ¿eso cuánto es? Esto es igual a la norma de t aplicado a u menos b menos lambda u menos b, o mejor dicho, voy a escribir t menos lambda y aplicado a u menos b norma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es menor o igual saquemos factor común, entonces eso es menor o igual que la norma de t menos lambda y veces, ya estoy haciendo algo mal aquí, Profe, creo que hay que definir como otra función que sea equivalente. No es eso. Espérese. Tengo que hacer ya, tengo que despejar u acá. No es esta función, sino que disculpe. Entonces aquí esto es equivalente, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, a u igual uno partido por lambda, perdona, 1 partido por lambda f menos tu. ¿Estamos de acuerdo? La función 1 partido por lambda f menos tu, que es una contracción estricta, puesto que la norma de 1 partido por lambda tu menos f menos tu menos 1 partido por lambda f menos tb, ¿no es cierto?, es igual a 1 partido por módulo de lambda norma de tu menos tb. Entonces eso es menor o igual que la norma de t partido por módulo de lambda, sí, perfecto, norma de u menos b, y eso sería igual, o sea, esto es menor o igual que L, norma de u menos b, con L menor que 1, porque ese sería el L, y ese L, ¿qué pasa con él? Como norma de L de lambda es más grande que la norma de t, entonces el L es menor que 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto demuestra de que rho de t es subconjunto, perdón, sigma de t es subconjunto del intervalo menos norma de t, norma de t. ¿De acuerdo? Entonces, vean, entonces sigma de t acotado. Veamos ahora
que sigma de t cerrado, o sea que la resolvente es abierta. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrar que ρ de t es abierto, nos vamos a dar un lambda 0 en ρ de t y probemos que en torno de lambda 0 todavía seguimos dentro de ρ de t para un epsilon, o sea, lambda 0 menos epsilon, lambda 0 más epsilon, para epsilon suficientemente pequeño, todavía sigue estando dentro de ρ de t. Entonces, sea lambda 0 y lambda en R cercano, tomamos un cercano a lambda 0 con una cercanía que ya vamos a precisar, cercano a lambda 0, y probemos que lambda está en ρ de t si la cercanía es suficientemente pequeña. Si la cercanía es suficientemente pequeña. Entonces, para ello, sea f en E y resolvamos, y tratemos de resolver, como siempre, la ecuación t menos lambda i u igual f. ¿De acuerdo? Entonces, veamos que si lambda está suficientemente cerca de lambda 0, entonces esta ecuación de nuevo tiene solución única. Tiene solución y es única. Entonces, para ello, para resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer es, evidentemente, utilizar que si en vez de lambda aquí tuviésemos lambda 0, como lambda 0 está en la resolvente, la solución o la ecuación se puede resolver sin ninguna dificultad. Existe la solución y es única. Entonces vamos a usar lo que en matemáticas se denomina un método de perturbación. ¿Qué significa un método de perturbación? Significa que uno aquí fuerza a tener lambda 0 y todo lo que corresponde a lambda, ¿no es cierto?, lo pone hacia el lado derecho. Entonces, sumamos y restamos en el fondo lambda 0 veces la identidad, y esta ecuación la vamos a escribir de esta manera. ¿Cómo? Sobre esta ecuación, o bien la ecuación t menos lambda 0 veces la identidad u igual a f más lambda 0 menos lambda veces la identidad u. Menos. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, bueno, t menos lambda 0 identidad, como lambda 0 está en el resolvente, es invertible. Entonces, esto se escribe de la forma t menos lambda 0 veces la identidad a la menos 1, que sabemos que es lineal continuo y que existe, aplicado a f menos lambda 0
menos lambda veces U. Y ahora, entonces, lo que ocurre es que ahora, esta ecuación de aquí, que es la equivalente a la ecuación que queremos resolver, le podemos nuevamente aplicar punto fijo. Entonces, usando punto fijo nuevamente, esta última ecuación tendrá solución única si la aplicación que a B hace corresponder t menos lambda 0 y en t a la menos 1, f menos lambda 0 menos lambda b es contracción, es contractante. Ahora, esto se tiene si, fíjense ustedes, si la norma de t menos lambda 0 y en t a la menos 1, ¿no es cierto?, por el módulo de lambda menos lambda 0 es menor que 1, ¿no es cierto?, porque uno escribe esto en B, le resta esto en U, hace la diferencia de las dos cosas y se da cuenta de que si esta cantidad aquí es menor que 1, entonces esta aplicación es una contracción, es contractante estrictamente, digamos, estrictamente menor que 1. Y por lo tanto aquí dice, da una medida exacta de para qué valores de lambda cercanos a lambda 0, o sea, tales que el módulo de lambda menos lambda 0 sea menor que 1 partido por esta cantidad fija, ¿no es cierto?, todos esos lambda que satisfacen esa desigualdad van a estar dentro de la resolvente. ¿Está claro? Entonces todos esos lambda están dentro de la resolvente. Bien. Y por lo tanto, la resolvente resulta ser un abierto. Bueno, con todo lo que hemos probado, se concluye entonces que el espectro es compacto en R. Bueno, y ahora estamos en condiciones de dejar enunciado, antes de ir a la pausa, este teorema que le hemos llamado la alternativa de Fredon. Y que ya nos permite empezar a estudiar con más detalle y precisión cómo se va a comportar, ¿no es cierto?, el espectro en el caso de operadores compactos, que por supuesto son continuos, o sea, y cómo se va a comportar también los resolventes. Entonces, bien, entonces sea T un operador compacto y le vamos a dar un lambda distinto a 0. O sea, aquí esto permite estudiar la resolvente y el espectro de un operador compacto, pero
sino que en R menos el 0, si ustedes quieren. En 0 pueden pasar cosas raras o excepcionales, digamos así. Pero bueno, lambda igual 0 es un solo punto dentro de R. O sea que da bastante información. Entonces, hay 4 cosas bonitas que tenemos que decir. Y la primera es que si uno estudia o mira el ker de t menos lambda i, que es la primera decisión para saber si, por ejemplo, si estuviéramos en el espectro para saber si estamos con un valor propio o estamos en el espectro continuo y en la parte residual, ¿ya? Ahora, también permitiría estudiar si estamos o no en la resolvente, aunque aquí dice menos cosas, pero lo que dice, esto uno lo usa en qué sentido, es que si por alguna otra razón o por alguna otra información suplementaria uno sabe que lambda es un valor propio, o sea que este kernel es distinto de 0, ¿no es cierto? Lo interesante es que no puede ser muy grande tampoco. Y estos son siempre de dimensión finita. Ahora, la dimensión de este kernel es lo que se denomina normalmente, en caso de que lambda sea un valor propio, es lo que se denomina la multiplicidad, se llama la multiplicidad geométrica del valor propio lambda. Segundo, ¿ya? La imagen de este operador de t menos lambda i es cerrada, ¿ya? Cosa que no siempre uno tiene. Entonces, es cerrada y precisamente lo que uno tiene es que la imagen de t menos lambda i es igual al ker, porque, bueno, si uno pusiera una barra arriba, tendría que esto es igual al ker de t estrella menos lambda i ortogonal. ¿De acuerdo? Pero aquí lo que está diciendo es que se produce esa igualdad. En tercer lugar, t menos lambda i tiene un comportamiento bien similar a lo que ocurriría en dimensión finita, ¿ya? Y en dimensión finita lo que está diciendo es que el operador t menos lambda i es inyectivo, t menos lambda i es el 0, si y solo si la imagen de t menos lambda i es todo el espacio. O sea, estamos en la situación de la dimensión finita. ¿Ya? O sea, el operador que t menos lambda i es inyectivo, sí, solo sí es sobreyectivo. Cosa que es raro en dimensión infinita que algo así ocurra. Ahora, lo que está diciendo es que esto es cierto no para operadores compactos, sino que para perturbaciones compactas de la identidad, que sería el operador t menos lambda i. Esa es una perturbación compacta de la identidad, porque t es compacto. Entonces, cuarto, la dimensión del ker de t menos lambda i, que es finita, es igual a la dimensión del ker de t estrella menos lambda i. Bueno, este es un resultado bastante más duro de demostrar en realidad. No creo que lo hagamos acá, no solo por una cuestión de tiempo, sino que la técnica, no sé si aporta mucho al curso, pero el resultado es bastante fuerte, es decir, que esos dos espacios, esos dos kernels tienen la misma dimensión. Bueno, creo que podemos hacer un break antes de pasar a las demostraciones, que es lo que nos va a ocupar
la segunda parte de la clase. Bien, paramos entonces y voy a cortar esto. Ya, entonces, tuvo muy buena la nota o la pregunta que me hicieron en el break y vamos a comenzar con un par de notas sobre el teorema. Y la primera nota es justamente la alternativa de freno. Entonces, D2i sigue que si pensamos en resolver la ecuación t menos lambda i u igual a f, surgen dos posibilidades o dos alternativas, ¿de acuerdo? La primera de ellas es que la imagen de t menos lambda i sea todo e. Entonces surgen dos alternativas. Si la imagen de t menos lambda i es todo e, entonces asterisco, que sería esta ecuación, tiene solución cualquiera sea Fn. ¿De acuerdo? Ahora, no hablamos de unicidad aquí, ojo, hablamos solo de solución. Entonces, tiene solución cualquiera sea F. Entonces, tiene dos alternativas. Uno es eso. Y dos, es cuando esto no es todo F. O sea, y dos, es que el kerr de t estrella menos lambda i ortogonal, que coincide siempre con esta imagen, sea un subconjunto distinto de E. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo la dimensión del kerr de t estrella menos lambda i es finita? ¿De acuerdo? Es finita porque T estrella también es compacto, ¿eh? Entonces uno le puede aplicar la parte I a T estrella menos lambda I. Es finita. Entonces, que F pertenezca a la imagen de t menos lambda i, que es igual a kerr de t estrella menos lambda i ortogonal, equivale a que F satisfaga un número finito de condiciones o de restricciones lineales. Entonces, así asterisco tendrá solución solo si F cumple un número finito de restricciones. ¿De acuerdo?
número finito de restricciones. O sea, la alternativa de Fredholm dice lo siguiente. Esta ecuación o bien tiene solución cualquiera sea f, o bien, ¿no es cierto?, tiene solución si es que f satisface un número finito de restricciones lineales. Restricciones lineales. ¿Ya? Bueno, la segunda nota que podemos hacer sobre esto es que, ya dijimos que la condición 3i es, entonces, 3i nos dice que t menos lambda i se comporta como si estuviésemos en dimensión finita. O sea, este operador es inyectivo si solo si es sobreyectivo. Ahora, si t no es compacto, esto no es cierto, ¿eh? Esto no vale, como lo mostró el contraejemplo del operador shift. Si t no es compacto, esto no vale, como lo muestra el operador shift. ¿No es cierto? Que es un operador inyectivo, pero que no es sobreyectivo. O sea, la condición de ser inyectivo y que la inyectividad sea equivalente a la sobreyectividad es una característica de la dimensión finita y de que sea una perturbación y que estemos con una perturbación compacta de identidad. Bueno, entonces pasemos ahora a hacer la demostración de, en tiempo que nos queda, veamos hasta dónde podemos llegar demostrando el teorema. Sí, dígame. Que si tomamos la adherencia de los compactos, ¿hay alguna especie de resultado? A ver, por el adherencia, perdón, Tristán, sí. Adherencia con respecto a qué topología. Dentro de las lineales continuas de EAE, o sea, adherencia de KEE. Ya, eso es cerrado. Ese resultado lo probamos, ¿te acuerdas tú? Ah, sí. Ah, verdad, claro. Sí. Ese los compactos, los operadores compactos forman un subespacio vectorial cerrado de L gótico, digamos. ¿Ah? Sí, gracias. Ya. Claro, eso está ligado al hecho de que los operadores compactos se pueden aproximar por operadores a rango finito, ¿te acuerdas? Y que el límite de operadores a rango finito es compacto, porque los operadores a rango finito lo son, ¿ya? Bueno, entonces comencemos demostrando que, por demostrar que la dimensión del Kerr de t menos lambda i es finita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, sin pérdida de generalidad, supongamos que lambda vale 1. Porque si lambda no valiera 1, cuando uno está estudiando el operador t menos lambda i, puede sacar factor común lambda aquí, de 1 partido por lambda t menos la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el operador 1 partido por lambda t también es compacto. Entonces reemplazamos t por
1 partido por lambda t, que es un operador compacto, y en ese caso estaríamos estudiando la dimensión del Kerr de un operador compacto menos identidad, ¿no es cierto?, con el lambda igual a 1, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que lambda igual a 1. Entonces, denotemos vamos a denotar S1, este espacio, que es de t menos lambda, que es de t menos lambda. ¿De acuerdo? Y sea B E1 de 0,1 la bola unidad. Sí, dígame. Ahí no es que T menos I. Ah, T menos I, claro, no T menos lambda, claro, perdón. Disculpe. T menos I. Entonces, la bola unidad en S1. Entonces, lo primero que vamos a notar, entonces, notemos que esta bola unidad es un subconjunto de T de la imagen de la bola unidad de E por el operador T. Ya, esta desigualdad o esta inclusión es gracias al hecho de que estamos en el Kerr de T menos I. Pues, si uno toma un X, ¿no es cierto?, aquí, o sea, en la bola de centro 0 y radio 1 de este conjunto, entonces, si X N es tal que es de norma menor que 1 y está en el Kerr de T menos I, significa que Tx igual a X, ¿no es cierto? Y entonces, X es la imagen del mismo y por lo tanto está aquí. Y como la norma es menor que 1, y entonces X está en T de la bola de centro I y radio 1. ¿Estamos de acuerdo? Este argumento es medio raro, pero está bueno, ¿eh? Y bien, es interesante. ¿Ya? Entonces X está aquí. Por lo tanto, eso es cierto. Ahora bien, ¿qué sabemos de ese conjunto? T de esto, porque T es compacto, ¿cómo es? Es relativamente compacto en E. Y entonces, esta bola es también relativamente compacta en E. Bueno, ¿y eso está listo o no? Estamos listos ahí. Porque ahora, ¿qué es lo que podemos usar? Ahora vamos a usar un resultado bien clásico de análisis que dice qué cosa. Que en un espacio vectorial, la bola unidad es relativamente compacta, también es relativamente compacta en E. Luego, ¿qué podemos decir de E1? Si la bola unidad
de un espacio vectorial es relativamente compacta, necesariamente ¿cómo es el espacio? De dimensión finita. Luego E1 es de dimensión finita, gracias a qué teorema. Un teorema clásico de análisis, que es el teorema de Riesz. Bueno, Riesz tiene muchos teoremas en realidad. Este es Marcel Riesz. Porque el otro es Friedrich Riesz. Estos eran dos hermanos, ellos eran húngaros. Estos eran algunos de Béla Nagy, que después terminaron escribiendo un libro con Friedrich Riesz, porque Marcel se fue a Suecia a trabajar con Fredon. Y bueno, él demostró este teorema que dice que un espacio es de dimensión finita si y solo si la volumidad es relativamente compacta. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. Entonces, ¿este Riesz no es el mismo del teorema de representación de Riesz? ¿Es el mismo, sí. El Marcel Riesz. El mismo. El mismo, claro. Sí. ¿Cuál era más pro, profe? ¿Ah? ¿Cuál era más pro? Ahí es más difícil, yo no lo sabría decir. Bueno, Friedrich Riesz se quedó en Hungría trabajando con Béla Nagy, que después terminaron escribiendo ese famoso libro de análisis funcional, que fue el primer libro de análisis funcional que existió. Y en ese libro ellos demostraron, Béla Nagy con Friedrich Riesz, la generalización del teorema Hilbert-Schmidt de descomposición espectral para el caso de operadores compactos, que es el teorema Hilbert-Schmidt, al caso de operadores no acotados. ¿Ya? Autoadjuntos, sí, ya. Bueno, él lo hicieron para el caso autoadjunto, que es uno de los resultados más fuertes que existe en el análisis funcional, lineal, ¿ya? Análisis funcional lineal. Es quizá el de mayor alcance, el resultado de más alcance, pero Marcel Riesz probó teoremas que son fundamentales dentro del análisis funcional. Está el teorema de representación de Riesz, está este teorema de caracterización de la dimensión finita, que no sé, me cuesta decir cuál de los dos es más pro. Los dos hicieron contribuciones muy importantes, ¿eh? Bien, pasemos a demostrar ahora 2i. Entonces hay que demostrar que, comencemos por demostrar que la imagen de t menos lambda i es cerrada. Entonces para eso, consideremos una sucesión, llamémosla Fn, que sería la forma t u sub n menos sigamos sí, vamos a seguir con, ¿cómo se llama? Lambda igual 1, ¿ya? Sigamos con lambda igual 1 mejor, ¿les parece? Es una sucesión Fn que converge cuando n tiende infinito a f, n, por supuesto, y probemos que f pertenece a la imagen de t menos lambda i. ¿Ya? Para mostrar que esto es cerrado. Bueno,
Esta demostración es bien astuta y no es muy intuitiva, de modo que en una primera pasada vamos a tratar de entenderla paso a paso, sin saber bien qué estamos haciendo. Un poquito de memoria, y después, si ustedes quieren, podemos tratar de darle un sentido a todo lo que hemos hecho. Por ahora, tratemos de llegar al resultado siguiendo, entendiendo línea a línea, digamos, lo que estamos viendo, sin saber bien para dónde vamos. O sea, un poquito guiados por el trabajo de esta gente que construyeron el análisis funcional. Y después vemos qué es lo que estaba pasando por la cabeza de ellos. Entonces, denotemos. Entonces, vamos a comenzar calculando la distancia de U sub n al ker de t menos i. Entonces, este es un número real, ¿ya? La distancia de este U sub n a ker de t menos i. Como la dimensión de ker menos i es finita, ¿ya? Esta distancia se alcanza, ¿de acuerdo? O sea que la distancia de U sub n al ker se puede calcular explícitamente, o sea, existe un elemento en el ker de t menos i, tal que la norma de U sub n menos b sub n es exactamente igual a la distancia de U sub n al ker. Además, como b sub n está en el ker, la función o el elemento fn se puede colocar como t de U sub n menos b sub n más U sub n menos b sub n. O sea, lo podemos escribir de esa forma, ¿no es cierto? Puesto que b sub n es un elemento de este ker. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un claim o una afirmación que vamos a tratar de demostrar. Vamos a mostrar que la sucesión U sub n menos b sub n está acotada. ¿De acuerdo? Entonces, demostremos que esto está acotado. U sub n menos b sub n. Entonces, para eso, en efecto, vamos a hacer por absoluto. Si no estuviese acotada, ¿qué estaría pasando? Si esto no está acotado, es porque posee subsucesión. Existe UNK menos BNK, K, subsucesión, tal que la norma de UNK menos BNK tiende a infinito cuando K tiende a infinito. Tendríamos una subsucesión que se nos escapa a infinito en la norma de la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es normalizar esta. Entonces, denotemos WNK o WN, digamos, va a ser UNK menos BNK partido por la norma de UNK menos BNK. Entonces, por supuesto, lo que uno tiene es que la norma de esta sucesión WNK es 1 para todo K.
¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a jugar con la sucesión TWNK. Entonces, llamemos asterisco a esto. Entonces, gracias a asterisco, y dividiendo por DNK, o sea, D sub NK, que sería igual a la norma de UNK menos BNK, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que Fn partido por la norma de UNK menos BNK es igual. Ahora, cuando uno divide aquí, ¿no es cierto?, por norma de UNK menos BNK, lo que obtiene ahí es T de WNK menos WNK. ¿De acuerdo? Entonces, y haciendo K tender a infinito, ¿qué cosa pasa? Esto es NK aquí. Bueno, lo que está al lado izquierdo va a tender a 0. ¿De acuerdo? Ahora, lo cual demuestra que el lado derecho tiende a 0. ¿No es cierto? Haciendo K tender a infinito, se concluye que T de WNK menos WNK, ¿no es cierto?, tiende a 0 cuando K tiende a infinito. ¿De acuerdo? Esa es la primera conclusión que tenemos. Ahora, por otro lado, T es compacto. Por lo tanto, y como la sucesión omega NK es acotada, todos tienen norma 1, es acotada, sigue que T omega N o W N K, esta vive en un conjunto relativamente compacto, por definición de la compacidad de T. Por lo tanto, de esta se puede extraer subsucesión convergente N. Entonces, sigue que este posee subsucesión, y aquí, si ustedes quieren, para no seguir recargando la notación, subsucesión, la vamos a seguir denotando, para no recargar demasiado la notación, la seguimos denotando NK, si no tendría que poner NKJ, y ya la cosa se empieza a... en un pizarrón chico se empieza a ser complicado. Entonces vamos a notar que seguimos anotando TWNK, que posee subsucesión convergente, digamos que TWNK converge cuando K o J, digamos, tiende a infinito a un cierto Z, N. ¿De acuerdo? Entonces, ahora estamos bastante bien porque ahora, como T menos I aplicado a WNK tiende a 0, ¿no es cierto?
y TWNK converge a Z, entonces, ¿qué podemos decir de WNK? WNK converge a Z, ¿estamos de acuerdo? Porque esta diferencia converge a 0, como esto tiende a Z, esto también tiene que converger a Z. Entonces, T menos I Z es igual a 0. ¿Está de acuerdo? Es decir, Z está en el ker de T menos I. ¿Ok? Bien. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con la distancia de WNK al ker de T menos I? Bueno, esto es la distancia de U sub n K menos B sub nk al ker de T menos I, partido por la norma de U sub nk menos B sub nk. ¿De acuerdo? Ahora, esto, como B sub nk está en el ker, entonces aquí esto es lo importante. Esto es porque B sub nk está en el ker de T menos I. La distancia de U sub nk menos B sub n al ker es lo mismo que la distancia de U sub n al ker. ¿De acuerdo? Por definición de distancia, en realidad, que es el mínimo o el ínfimo de las normas de esta cantidad es un elemento que está acá adentro. Pero la norma de una cantidad como esta, que es U sub nk menos alguien que está en el ker menos algo que está en el ker, ese menos algo que está en el ker se junta con este otro B sub nk y queda simplemente la norma de U sub nk menos algo que está en el ker. ¿No es cierto? Ahí barremos con todos los elementos dentro del ker. Y esto partido por la norma de U sub nk menos B sub nk. Y esto entonces es igual a 1 para todo nk, para todo k. ¿Vamos? Bien, y ahora vamos a hacer k tender infinito en esa igualdad. Y haciendo k tender infinito, en el lado izquierdo, esto queda simplemente la distancia, por continuidad de la distancia, y como WNK tiende a Z, ¿no es cierto? Que a la distancia de Z al ker de T menos I, y al lado derecho queda 1, lo cual es completamente absurdo porque Z pertenece al ker, ¿de acuerdo? Ya lo vimos, Z está en el ker. Absurdo. Conclusión: la sucesión U sub n menos B sub n es acotada.
¿Ya? Bueno. Entonces ahora usemos de nuevo que T es compacto. Como T es compacto, existe subsucesión, que vamos a llamar U sub nk menos B sub nk, K. Existe subsucesión tal que T de esto vive en un acotado y por tanto T de esto vive en un relativamente compacto. Podemos traer subsucesión tal que esto es convergente, digamos, llamemos L al límite de eso, T de U sub nk menos B sub nk tiende a E, cuando K tiende a infinito. Bueno, y ahora vamos a pasar al límite de la relación que teníamos para F sub nk. Ahora, pero sabemos de asterisco que F sub nk, ¿quién es? Es T de U sub nk menos B sub nk menos U sub nk menos B sub nk, y sabemos que esto converge a F cuando K tiende a infinito. Entonces, combinando estas dos convergencias, ambas convergencias sigue que esto de aquí, que lo voy a poner en verde, o sea, U sub nk menos B sub nk, también tiene límite. O sea, esta sucesión se puede traer una subsucesión que converge. ¿Y que converge a cuánto? Entonces, U sub nk menos B sub nk tiene límite, ¿no es cierto? Y el límite sería menos F más L. ¿De acuerdo? Porque esto converge a algo, llamémoslo X. Esto converge a L, entonces tendríamos que L menos X es igual a F. ¿No es cierto? Creamos aquí L menos X igual F. O sea, X vale menos F más L. ¿Está claro? Cuando K tiende a infinito. Bueno, entonces, no olvidemos que lo que queremos demostrar es que F, nuestra F está en la imagen de T menos I, ¿no es cierto? Eso era al comienzo de todo, ¿no? En la época del Big Bang. Queríamos probar que F estaba en la imagen. Se está pasando la hora. Bueno, entonces, voy a terminar aquí. Entonces dejo de ejercicio lo siguiente, que es trivial, ¿eh? Esto es simplemente un ejercicio algebraico simple. Poniendo G igual F menos L, o sea, sigue que T de G igual F. Bueno, disculpen, me pasé, no me di cuenta. Ya, entonces mañana terminamos esta última parte
vamos a demostrar que TG igual a F y vemos si seguimos con 3i y 4i. ¿Ya? Disculpen, se me fue un poco ahora.